Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy muy complacido de estar acompañado por el coronel Jacques Baude del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo, al menos ahora retirado, y también cabe añadir un autor bastante prolífico, un libro tras otro, y cada uno más excelente que el anterior. Es un gran privilegio. He estado leyendo su trabajo y he oído mucho sobre usted, así que es genial finalmente conocerlo casi en persona. Muchas gracias por las amables palabras y por invitarme a tu programa. Veo tu programa muy a menudo con las diversas entrevistas. Estoy muy honrado de ser entrevistado. Gracias. Bueno, gracias. Y pensé que hay mucho que quiero discutir, principalmente en torno al fracaso total de la diplomacia y cómo terminamos, al menos en Europa, considerando solo la guerra, lo cual es una verdadera tragedia. Pero pensé que quizás podríamos comenzar con el desarrollo más reciente, que ha sido este acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Ucrania, donde ahora sugieren sí hay un alto el fuego de 30 días y ahora lo presentarán a los rusos. Y en palabras de Marco Rubio, la pelota está en el campo de Rusia. Esto parece contradecir la mayoría, bueno, todo lo que Rusia ha propuesto. Pero de nuevo, no se debe simplificar demasiado. Creo que ha habido casi emoción en Europa de que los rusos no pueden aceptarlo. Y luego los estadounidenses se unirán al campo de Europa y Zelensky contra Rusia nuevamente. Pero, ¿cómo ves esto o cómo lees la situación? Bueno, en primer lugar, creo que este conflicto en particular tiene muchas ideas erróneas a su alrededor. En primer lugar, la razón por la que estalló, cómo se desarrolló, cuáles eran los objetivos y todo eso. Y vemos en la fase en la que vivimos hoy, que es el intento de Estados Unidos de imponer o facilitar una solución, dependiendo de cómo se vea eso, vemos mucho malentendido y concepción errónea. Vivo en Bruselas y por supuesto aquí en Bruselas se ve que el lenguaje es extremadamente propagandístico y cada intento de incluso hablar con los rusos se considera como tomar partido con los rusos, lo cual es bastante sorprendente. Y recuerdo a un buen amigo mío, un viejo amigo que solía ser el embajador suizo en Kiev hasta el año pasado, Claude Wild, una vez entrevistado en la televisión suiza, dijo que hablar con los rusos sería recompensar al agresor. Y creo que eso resume mucho lo que se ve en los medios, que incluso hablar con Rusia ya es un problema. Y cuando Trump vino y dijo eso, de hecho, lo dijo mucho antes de venir, porque sabemos que quería resolver el problema ya el año pasado. Pero cuando dijo que quería encontrar una solución y comenzó a tener discusiones con los rusos hace 10, 15 días, todos dijeron, bueno, intentaron hacer un trato sin considerar a los ucranianos. Y como sabemos, las primeras discusiones entre Estados Unidos y Rusia fueron sobre restablecer el contacto diplomático. Entonces se trataba de restablecer una línea de comunicación, si se quiere, a nivel diplomático, por supuesto, y todo lo que eso conlleva. Y lo que tuvimos hace 2 días con esta reunión en Jeddah entre los ucranianos y los estadounidenses fue, de hecho, parte del problema que tienen los estadounidenses, que es convencer a los ucranianos de ir y sentarse en la mesa de negociaciones. Los ucranianos son extremadamente reacios a hacerlo. Podemos discutir eso más tarde, pero para resumir, son reacios a hacerlo. Los estadounidenses intentaron presionarlos para que tuvieran una posición. De hecho, lo que se discutió en Jeddah no fue tanto qué tipo de solución podríamos tener para la paz con los rusos, sino una posición para que los ucranianos inicien el proceso. Y creo que los estadounidenses entienden, y probablemente los rusos también, aunque ya han establecido cuáles son las condiciones básicas que quieren para la negociación. Pero para los estadounidenses, creo que son conscientes de que un proceso de paz es precisamente un proceso. Eso significa que al menos tienes que definir una posición inicial,
y luego debe haber una iteración, un proceso iterativo entre las dos partes para tener al final una posición común sobre un acuerdo. Pero tiene que empezar desde algún lugar. Y creo que eso es lo que los estadounidenses intentaron hacer con los ucranianos. Y obviamente, si leo decir, no conozco los detalles, pero cuando fui al sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, tuve una idea del contenido de esta posición. Obviamente, esta no es una posición que, en mi opinión, sea aceptable para los rusos en esta etapa. Pero mi entendimiento es que los estadounidenses son conscientes de eso, y lo saben, y probablemente quieran alentar a los ucranianos a comenzar con eso, y discutir basándose en eso, para lograr algo más. Esa es mi opinión personal al respecto, pero ciertamente lo que se ha decidido en Jeddah no es algo que de hecho incluso contradice lo que los rusos querían. Porque en junio del año pasado, el 14 de junio, cuando Putin se dirigió a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Rusia, en Moscú, estableció algunos hitos, si se quiere, o condiciones, precondiciones, para entablar negociaciones. Y él dijo, para empezar, no habrá alto el fuego. Si los ucranianos están de acuerdo en iniciar una discusión, entonces, por supuesto, las armas pueden dejar de disparar, pero no será un alto el fuego por nada. Y luego probablemente un proceso. El alto el fuego, si hay un alto el fuego, según lo entiendo, debe ser parte del proceso. Y si leo el documento que se publicó en el sitio web del Departamento de Estado, no veo este alto el fuego como el inicio de un proceso. De hecho, son solo 30 días, punto. Pero no hay condiciones vinculadas a este alto el fuego. Y eso es algo que los rusos probablemente querrán discutir. Y pueden estar de acuerdo con un alto el fuego, pero bajo la condición de que el alto el fuego conduzca a algún lugar. Esa es mi opinión personal al respecto. Bueno, supongo que una de las razones por las que los rusos son tan reacios a aceptar un alto el fuego temporal es, como sugeriste, que están bastante preocupados de que esto simplemente se utilice como una pausa temporal para rearmar a los ucranianos. Y supongo que esto es parte del elemento interesante, el hecho de que ahora los estadounidenses están empezando a dar armas a los ucranianos. Pero estoy de acuerdo con tu evaluación sobre el propósito del alto el fuego. Quizás sea solo para apaciguar a algunos de los más agresivos hacia Rusia dentro de los Estados Unidos, para acercar un poco más a los ucranianos hacia las negociaciones, dado los reacios que han sido incluso a considerar algo como un alto el fuego, pero también posiblemente para involucrar a los europeos, al menos para hablar de paz también. Así que podría ser solo parte de un proceso. Supongo que descubriremos si ahora le están diciendo a los rusos, tómalo o déjalo, o sankcionaremos, será problemático. Pero en cuanto a que los rusos sean involucrados en un alto el fuego temporal, lo clave que siempre mencionan los rusos es el acuerdo de Minsk, porque han hecho esto en el pasado. Estos 7 años de Minsk, donde argumentan que Occidente solo lo usó para ganar tiempo y llenar a Ucrania de armas para cambiar las realidades sobre el terreno. Pero también veo que Macron ha argumentado que fue Rusia quien violó el acuerdo de Minsk. Y sé que esta guerra es en gran medida una guerra de narrativas. Pero ¿qué pasó con el acuerdo de Minsk? Porque esto es algo que realmente has explorado y escrito, y creo que esto es muy importante, porque si solo sigues las noticias, uno tiene la impresión de que Rusia violó el acuerdo de Minsk y que todo fue culpa de Rusia. Creo que esto es fascinante. Absolutamente. He estudiado especialmente lo que sucedió al inicio de la operación militar rusa. Me refiero a todo lo que ocurrió justo antes y las implicaciones o la implementación del acuerdo de Minsk. Ahora bien, un error común es asumir que el acuerdo de Minsk fue un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y eso es incorrecto. Quiero decir, si lees el acuerdo de Minsk, ambos acuerdos de Minsk, por cierto, el primero que se firmó en septiembre de 2014
y el segundo, que se firmó en febrero de 2015. Los dos acuerdos fueron de hecho acuerdos entre las autoridades de algunas áreas de los oblasts de Luhansk y Donetsk. La abreviatura en ucraniano es ORDLO. Son regiones separadas y especiales de los oblasts de Donetsk y Luhansk. Eso es ORDLO. Entonces, las autoridades de la ORDLO y Kiev y Rusia y Donetsk para la ORDLO, y por otro lado para Kiev, Alemania y Francia, eran los garantes del conflicto. Eso significa que estaban comprometidos, no a forzar, sino a convencer a las partes para implementar el acuerdo. Y se puede ver que incluso durante la presidencia de François Hollande, desde 2015 hasta 2017, cuando Emmanuel Macron llegó, los franceses hicieron todo lo posible para que este acuerdo interno se convirtiera en un acuerdo internacional. Y para eso los franceses siempre han promovido el llamado formato de Normandía, que de hecho fue un formato que se definió, creo que fue en 2014, cuando se celebró el Día D en Normandía. Y en esta ocasión, Vladimir Putin, Petro Poroshenko, François Hollande y Angela Merkel estuvieron presentes. François Hollande, of course, and Angela Merkel were present. Y fue entonces cuando empezaron a hablar sobre la situación y todo eso. Y eso es lo que los franceses llamaron el formato Normandía. Querían tener la solución al conflicto en Ucrania basada en esto. Pero fíjate que el formato Normandía es un formato que incluye a todos los jefes de Estado, quiero decir, Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, pero no incluye a aquellos que de hecho estaban incluidos en el acuerdo de Minsk, que eran las autoridades de la ORDLO, las regiones. François Hollande en la primera fase y luego Emmanuel Macron hicieron todo lo posible por tener una solución del marco del formato Normandía. Y tenemos un ejemplo muy claro de eso, porque una de las últimas llamadas telefónicas entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin ocurrió el 20 de febrero de 2022. Por cierto, había personas en la oficina de Emmanuel Macron y grabaron esta llamada telefónica. Por lo tanto, tenemos la transcripción de eso. Se publicó en Francia al menos. Probablemente se publicó en otros lugares, pero al menos en francés. Aquí vemos que Emmanuel Macron ni siquiera ha leído el acuerdo de Minsk porque, y ese fue incluso el título de un medio de comunicación en Francia, no nos importan los separatistas. Y como dije, el acuerdo de Minsk fue precisamente para establecer un diálogo entre los llamados separatistas, que nunca han sido separatistas, por cierto, sino autonomistas, y Kiev. Ese era el propósito del acuerdo de Minsk, era definir un marco para este diálogo. Y Emmanuel Macron dijo, respecto a esto, no nos importan los separatistas, lo que significa que obviamente no entendió o no leyó el acuerdo de Minsk. Creo que todo el problema relacionado con la implementación de este acuerdo se relaciona con eso. Hay una confusión sobre el tipo de tratado que es. También tenemos una declaración de Ursula von der Leyen en 2021 donde dijo, Rusia no está implementando, por lo tanto no tenemos que hablar con Rusia y cosas así. Creo que este es el punto principal. Ahora, la idea del acuerdo de Minsk y el primer borrador del acuerdo se remonta a septiembre de 2014. Fue redactado con la ayuda de Heidi Tagliavini. Heidi Tagliavini era una diplomática suiza y en ese momento trabajaba para la OSCE. Era la enviada para Ucrania y ayudó a redactar el primer borrador de esos acuerdos. Esos acuerdos contienen elementos que para una persona suiza son muy fáciles de detectar porque fluyen elementos de la solución federal suiza. Deben recordarse que todo el problema en Ucrania se desencadenó el 23 de febrero de 2014. On the 23rd of February 2014, when the new authorities of Cuando las nuevas autoridades de Kiev, no elegidas, cambiaron el estatus del idioma ruso. El idioma ruso, basado en la ley de 2012,
la ley Kivalov-Kolesnichenko, era una ley que establecía tanto el ruso como el ucraniano como los dos idiomas oficiales de Ucrania. Y el 23 de febrero de 2014, las autoridades recién elegidas degradaron el estatus del idioma ruso. Eso significa que desde ese momento, la población rusa en Ucrania todavía podía usar el ruso. No estaba prohibido. Nunca prohibieron el ruso, excepto en las escuelas y cosas por el estilo. Pero para el uso general no estaba prohibido. Pero el problema es que toda interacción entre el ciudadano y la administración ya no podía ocurrir en ruso. Todo debía decirse en ucraniano. Para la población rusa fue un cambio muy significativo. Y por esa razón, desde el primer día, es decir, el 23 de febrero de 2014, hasta el acuerdo de Minsk, básicamente todo el sur de Ucrania, no solo el Donbass, sino todo el sur de Ucrania estalló. Y hubo manifestaciones por todas partes. Quiero decir, había miles de lugares, pueblos, aldeas, ciudades, lo que sea, donde había manifestaciones de la población rusa. Y la represión de este levantamiento fue extremadamente brutal. El ejército ucraniano, que solía estar involucrado en esta represión, no quería seguir adelante. Es decir, esos soldados de habla rusa desertaron y eso provocó el uso de paramilitares y todo eso. Y eso llevó a la situación que tuvimos finalmente en 2021. En 2021, algo muy importante que siempre es omitido por los historiadores y la prensa es el decreto publicado por Volodymyr Zelensky el 24 de marzo de 2021, que reclamaba la soberanía sobre Crimea y el sur del país. A partir de ese momento, hubo un aumento de la presión militar sobre el Donbass. Comenzaron a construir fortificaciones de las que todavía estamos escuchando con Bakhmut, Severodonetsk y todo eso. De hecho, esto provocó, y en mis libros, publiqué incluso las cifras proporcionadas por el International Crisis Group, que por cierto es financiado por el gobierno suizo, o incluso George Soros y todo eso. Así que nada del Kremlin. Pero demostraron que desde finales de marzo de 2021 hubo un primer aumento en las violaciones y el fuego de artillería en el Donbass. Este fuego de artillería aumentó aún más por un factor de 3 o 4 a mediados de febrero de 2022. Y eso fue lo que provocó la acción rusa. La acción rusa es muy interesante de estudiar también, porque a pesar de todas las solicitudes provenientes del Donbass para que esas repúblicas ingresaran a la Federación Rusa, Putin siempre se negó a eso, porque dijo que tenemos el acuerdo de Minsk, y el acuerdo de Minsk debería ser la plataforma para resolver el conflicto. Y se negó a anexar o integrar esas repúblicas a Rusia. Pero si recuerdas, Joe Biden, antes del 16 de febrero de 2022, dijo: sé que los rusos comenzarán a atacar el 16 de febrero. Puede que lo recuerdes. Y la cuestión es que el 16 de febrero se ve el aumento dramático del fuego de artillería en el Donbass. Los estadounidenses y los ucranianos probablemente anticiparon que la ofensiva que se iba a lanzar en febrero contra el Donbass desencadenaría una intervención rusa. De hecho, todo indica, y también puedes recordar la famosa entrevista de Alexei Aristovich del 18 de marzo de 2019, donde explica el proceso, que tiene que ser un conflicto abierto con Rusia para permitir que Ucrania entre en la OTAN. Y ese era todo el asunto. Y eso estaba diseñado para comenzar a mediados de febrero de 2022. El día 15, un día antes, algunos diputados de la Duma pidieron a Vladimir Putin que reconociera la independencia de las dos repúblicas del Donbass. Putin se negó a eso, pero luego cambió de opinión 2 días después debido al fuego de artillería que se inició contra el Donbass y estaba aumentando. A partir de ese momento, hubo un cálculo muy interesante por parte de los rusos, ya que quisieron reconocer la independencia de las dos repúblicas. Consideraron que en ese momento el acuerdo de Minsk estaba muerto y por lo tanto podían permitirse reconocer las dos repúblicas.
to recognize the two republics. By recognizing the two republics, Al reconocer las dos repúblicas, podrían tener un tratado aprobado con ellas y la Federación Rusa, un tratado de amistad y asistencia. Este tratado fue aprobado el 21 de febrero de 2022. Fue ratificado por el Parlamento de la República de Lugansk, el de Donetsk y la Duma en Moscú. Basado en esta ratificación, las dos repúblicas podrían entonces reactivar el tratado y solicitar asistencia el 23 de febrero. Basado en eso, Rusia podría invocar el artículo 51 de la Carta de la ONU e intervenir bajo la etiqueta o el principio de la responsabilidad de proteger. De hecho, si visitas el sitio web de la ONU, verás las condiciones de la responsabilidad de proteger y verás que hay tres pilares. No quiero entrar en detalles, pero el tercer pilar prevé la posibilidad de intervenir en un país para proteger a una población y hacerlo dentro del marco del artículo 51 de la Carta de la ONU, que es la defensa colectiva o algo así. Y eso es exactamente lo que han hecho los rusos. Así que es un poco complicado, pero legalmente fue dictado por la situación. Muestra que los rusos no actúan impulsivamente. Cuando hacen cosas, las planifican. Esta cuida de Stalin's planificar y de cuando inicias sintientes algo y planifican. No es simplemente algo que surge de la nada. Así que ese es en resumen la situación. So that's in a nutshell the situation. Yeah. What's interesting what you said about who's the guarantor. Es interesante lo que dijiste sobre quiénes son los garantes frente a quiénes son las partes del conflicto, porque cuando lees el acuerdo de Minsk, Rusia no está mencionada, y sin embargo, tenemos este argumento de que Rusia no lo implementó. Pero esto también fue algo que vimos a lo largo de los años, que era, bueno, exigimos efectivamente que Rusia reconozca que es parte de este conflicto. Y por supuesto se puede argumentar que esta guerra tiene muchas capas. Tienes un problema interno, y luego tienes a los actores externos, con Rusia siendo una parte, al igual que la OTAN también siendo una parte. Pero en términos de los artículos específicos en este acuerdo, tenían algunos temas específicos, como retirar armas pesadas, pero también iniciar la diplomacia con Donbass. ¿Cuál fue el principal problema para que Kiev se comprometiera con Donbass en la diplomacia? Porque iban a discutir y otorgar autonomía a través de estos cambios constitucionales. Sin embargo, esto realmente nunca avanzó. Si lees el acuerdo de Minsk, verías, como dije, que fue diseñado inicialmente por un diplomático suizo, probablemente con el modelo suizo en mente, en el cual se permite algún tipo de autonomía para las diversas regiones en términos de sus costumbres, idioma, religión, prácticas y cosas por el estilo. Si lees el acuerdo de Minsk, puedes preguntarte dónde está el problema para Kiev. De hecho, permite más flexibilidad para que las regiones usen su idioma, por ejemplo, y cosas por el estilo. Así que hay diferentes cuestiones. En primer lugar, solía trabajar en la OTAN, basado en un acuerdo especial entre el gobierno suizo y la OTAN, y tenía un puesto en la OTAN. Estaba monitoreando el problema de la proliferación de armas pequeñas, y obviamente eso era un problema en Ucrania. Y por esa razón, he estado siguiendo la situación en Ucrania muy de cerca con la información que recibí de la OTAN. Me sorprendió ver que incluso en Maidán, mucha gente, quiero decir, había esos extremistas de derecha que hablaban de una Ucrania solo para ucranianos. Y eso es parte del problema, probablemente. Había personas que decían que no querían rusos. Y por cierto, eso generó muchas preguntas, porque si ves, por ejemplo, algunos estados bálticos, no tienen un estatus para ciudadanos rusos, algunos de ellos. Quiero decir, si vas a Estonia y Letonia, por ejemplo, no tienen un estatus para los rusos. Son incluso considerados como no ciudadanos. Y algunos no ciudadanos de habla rusa tienen de hecho un pasaporte europeo y no un pasaporte letón, por ejemplo. Así que lo que significa que el problema con esos países que surgieron de la Unión Soviética
es que emergieron con un enfoque muy fuerte, si no ultranacionalista, hacia la idea de nación. Quiero decir, la idea de nación en Suiza está totalmente separada del idioma, por ejemplo. Podemos ser suizos como hablantes de alemán, francés o italiano sin ningún problema. Esto no es algo que nos divida. Pero para muchos, y específicamente en Ucrania, eso fue un factor de división, especialmente con las nuevas autoridades que llegaron. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que obviamente si lees el famoso informe de Rand de abril de 2019, Extending Russia Competing from Advantageous Ground, o algo así, no recuerdo el subtítulo, pero el título principal es Extending Russia. Es un documento enorme de 300 páginas que explica cómo desestabilizar a Rusia. Y en eso se podía ver que había una idea de que Rusia debía ser desestabilizada. Eso probablemente explica por qué Estados Unidos, especialmente la administración en 2014, estaba tan interesada en promover un gobierno que fuera adverso a Rusia. Era una idea para, ¿cómo decirlo?, aislar a Rusia, de hecho. How to say that? To isolate Russia, in fact. Already in 2014, and you had the first sanctions. Ya en 2014 se impusieron las primeras sanciones justo después del Maidán y todo eso, y esta idea de que Rusia invadió Crimea. Eso fue totalmente incorrecto, por cierto. Pero de todos modos, eso impidió cualquier diplomacia, porque creo, y cité a mi antiguo colega, un embajador suizo, y creo que ese es un poco el ambiente que permea la diplomacia occidental respecto a Ucrania. Consideramos que Rusia, de hecho, fue retratada como la iniciadora del conflicto en 2014. Por lo tanto, abrir conversaciones y hablar con ellos simplemente era recompensarlos. Creo que eso permeó mucho la diplomacia occidental en general. Y en Europa no es muy difícil hacerlo, especialmente por la nueva Europa. Tal vez recuerdes la expresión de Donald Rumsfeld que hizo una distinción entre la vieja Europa, me refiero a la Europa tradicional que estaba en contra de la intervención de Estados Unidos en Irak, como Francia, Alemania y así sucesivamente, e Italia, España y la nueva Europa que estaba muy a favor de la política estadounidense en ese momento. Y vemos, y yo experimenté eso dentro de la OTAN también. Puedes ver una gran división en la mentalidad entre aquellos que vienen de la nueva Europa. Me refiero a los estados bálticos, Polonia, Chequia y así sucesivamente, y Rumania y la nueva Europa. Incluso los oficiales tienen un enfoque totalmente diferente al conflicto ucraniano en ese momento, incluso si su gobierno estaba muy alineado con los estadounidenses. Pero cuando hablé con mis colegas en la OTAN, incluso oficiales de Europa Occidental, ninguno estaba a favor de la ruptura con Rusia. Eso fue muy interesante en las discusiones privadas. Pero por otro lado, cuando hablabas con la gente de la nueva Europa, tenías la sensación de que era algo más profundo que simplemente política. Tuve la oportunidad de trabajar un poco en el marco de mi trabajo en la OTAN con la Unión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, y sentí exactamente lo mismo en Europa. Había exactamente el mismo tipo de división. Europa del Este está extremadamente relacionada emocionalmente con el conflicto en Ucrania y es extremadamente adversa a Rusia. Eso explica por qué no hay mucha actividad diplomática en términos de mantener relaciones con Rusia. Además de eso, creo que el problema principal, si miras a la Unión Europea, por ejemplo, es que nunca, quiero decir, tenemos la sensación de que lo que une a los europeos es el odio contra los rusos. Verás, y tengo la sensación de que cuanto más avanzamos en el tiempo, más se convierte eso en el único punto de convergencia. Probablemente no el único, pero hoy tienes a Trump que se convierte en otro punto de convergencia probablemente en Europa. Pero en esencia, es lo único que une europeos, o una cosa muy importante que une los europeos. Y por eso la narrativa de Tumira Party es tan fuertemente dirigida contra Rusia. Y cuando tienes países como Hungría, que tiene una minoría húngara en Ucrania. Hungarian minority in Ukraine, and this minority suffered
from the new Y esta minoría sufrió por parte de las nuevas autoridades que tienes en Kiev. Porque como dije, en Kiev las nuevas autoridades que surgieron en 2014 querían tener una Ucrania ucraniana. Eso significa que todos esos húngaros y rumanos que son parte de Ucrania, de hecho, enfrentaron muchas exacciones en su contra, y el gobierno de Hungría se quejó ante el Consejo de Europa varias veces sobre el comportamiento de las autoridades ucranianas hacia las minorías. La única cosa es que es una minoría muy pequeña, 200.000 personas, así que no es una gran minoría, es muy importante para los húngaros, pero cuando miras el mapa de Ucrania, es una minoría muy menor. you look at the map of Ukraine, it's a very much a minor minority. And of course the Russian minority suffered more because Y por supuesto, la minoría rusa sufrió más porque también es más grande. Y probablemente hubo otros factores que los afectaron, porque más allá de los rusos estaba la era de la Unión Soviética y todo eso. Tenemos que recordar que los ultranacionalistas obtuvieron su primera independencia, entre comillas, proporcionada por el Tercer Reich en 1941. Esto es muy interesante porque tengo un documento aquí de 1945 de la inteligencia estadounidense. Y es un documento sobre cómo fue reformas el documento fechado y es un documento que thinker y un ministerio nacional de no ucraniano. And this document states we don't recognize the Ukrainian nationality. Ukraine is not recognized as a nationality. Because at that time, Ucrania no fue reconocida como una nacionalidad, porque en ese momento se consideraba una nacionalidad proporcionada por los nazis. Esa es la visión occidental. Pero si lo miras desde un punto de vista ucraniano, por supuesto, están agradecidos en cierta medida a los nazis, porque les proporcionaron su primera independencia contra la Unión Soviética. Para ellos, la Unión Soviética era el verdadero enemigo. Así que es una perspectiva diferente que puedo entender perfectamente, incluso si en Europa siempre tendemos a pensar en blanco y negro. Pero puedo entender a aquellos que relacionan la idea de independencia con quienes les proporcionaron su primera independencia. Para nosotros en Europa Occidental, hoy, especialmente en mi caso, teniendo familia francesa que participó en la resistencia francesa, es bastante extraño pensar de esa manera. Pero si intentamos entender los diferentes puntos de vista, podemos comprender eso. De hecho, todos estos elementos afectaron nuestro comportamiento hacia Rusia e impidieron cualquier diálogo con Rusia. Eso fue ejemplificado por lo que dijo mi colega Glenn Deason que mencioné antes. Hoy, lo que vemos es que la Unión Europea está casi en su propia caja. No tiene presencia en ningún conflicto, por cierto, porque está tan enfocada en Rusia que no tiene absolutamente ninguna presencia cuando se trata de Palestina, por ejemplo, o Siria. Irán, nadie habla sobre la política europea, la política exterior o la diplomacia. La gente mira a los Estados Unidos. Incluso durante el conflicto en Palestina, la gente estaba mirando a la administración de Biden. Siria, lo mismo. Irán, obviamente. Pero nadie habla de los europeos, aunque los europeos fueron parte del proceso del JCPOA, que se firmó en 2015. Así que vemos un colapso total de la diplomacia europea, porque esta diplomacia está enfocada en Rusia. Y eso es especialmente cierto con Kaja Kallas como jefa del CAE, lo cual obviamente para ella esto se convierte en una obsesión casi como Ursula von der Leyen. Bueno, sí, esto es un poco paradójico con Kaja Kallas, quien ahora es, supongo, la jefa de política exterior de la Unión Europea. Ella logró hacer la declaración de que no quiere hablar con el presidente ruso porque es un criminal de guerra, y ella no habla con criminales de guerra. Así que es una declaración bastante notable para ser hecha por una diplomática, por supuesto. Para mí es la pregunta, ¿por qué hablar con él? Quiero decir, ¿por qué? Es un criminal de guerra. Quiero decir, soy abogado de profesión y busqué la definición de crímenes de guerra y genocidio para el caso,
Y es la voluntad de deshacerse de, ya sabes, parte de una nación o de toda una nación. Y él ha expresado esta voluntad, su intención. Ha tomado medidas para esto. Y es un criminal de guerra. Y si dices que no hay resultado al hablar con él, entonces, ¿por qué hablar con él? Porque no veo dentro de su cabeza, por supuesto, ni dentro de las paredes del Kremlin, pero siento que si todos lo están llamando constantemente, no recibe el mensaje de que está aislado. Así que si queremos transmitir el mensaje de que en realidad está aislado, no lo llamen, no tiene sentido. Es exactamente, quiero decir. Y eso se relaciona mucho con lo que mencioné sobre mi colega en Kiev. Tenemos la sensación de que la diplomacia se ha convertido en una diplomacia de buen tiempo, pero no está hecha para el mal tiempo. De hecho, la diplomacia está precisamente aquí para ayudar en caso de mal tiempo, o incluso para evitar que el mal tiempo empeore. Ese es el propósito de la diplomacia, de hecho. That's the purpose of diplomacy, in fact. But yeah, it's kind of sad. Pero sí, es un poco triste en cierto sentido, porque Europa se supone que estamos unidos por valores, pero parece que muchos de estos valores no eran tan fuertes en la base. Y cuando realmente se trató de eso, parece haber más unidad por el odio hacia Rusia. Pero pensé que era interesante lo que mencionaste sobre Letonia y Estonia también, porque recuerdo en aquellos días, ha pasado un tiempo de hecho, pero recuerdo cuando iban a unirse a la UE y la OTAN. El argumento principal para los rusos era, ya sabes, deberías estar feliz de que se unan a la UE y la OTAN porque tenemos nuestros fuertes valores democráticos liberales. Así que todos estos llamados no ciudadanos, y por cierto, para cualquiera que escuche, estas son personas que nacieron en Letonia y Estonia. Sus padres podrían haber nacido allí. Sus abuelos podrían haber nacido allí, pero se les considera no ciudadanos. Y si hablan el idioma incorrecto, no pueden votar, no pueden obtener empleos gubernamentales y no tienen los mismos derechos para las escuelas públicas y universidades. Es algo impactante. Y la idea era, bueno, ahora se están uniendo a la OTAN, la Comunidad Democrática Liberal. Esto debería ser la mayor garantía de que ahora las cosas estarán bien. Y ahora, eso fue en 2004. 21 años después, ¿dónde estaba esta promesa democrática liberal? Creo que la preocupación es que si les das obviamente a las minorías de habla rusa y étnicamente rusas, son mucho más comprensivas y menos odiosas hacia Rusia. Así que desafiaría el consenso, quizás, en la UE, de que podrían, en lugar de ser antirrusos, ser favorables. Así que creo que esto también estaba en la mente de los rusos, cuando vieron que Ucrania estaba siendo secuestrada, en gran medida, por las potencias occidentales. Si vas a tener una Ucrania, donde hasta 2014 solo una pequeña minoría quería ser parte de la OTAN, y la mayoría habría elegido una asociación con Rusia, si pudieran. Y si vas a llevar a todo este país y convertirlo en una línea de frente antirrusa, vas a tener que ejercer una opresión muy fuerte y una desradicalización del público. Pero quiero preguntarte sobre lo que sucedió con los europeos en 2008. Porque en 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, en abril, se prometió que la OTAN se expandiría. En ese momento recuerdo que los europeos estaban bastante preocupados. No querían ofrecer el plan de acción para la membresía. Según Angela Merkel, se consideraría una declaración de guerra. Pero sin embargo, se hizo. En este punto, los europeos eran conscientes de las preocupaciones de seguridad de Rusia, pero siguieron adelante de todos modos. Luego tuvimos, como mencionaste antes, años de este fallido proceso de Minsk, donde obviamente tuvimos un papel clave. Incluso Angela Merkel, como dijiste, lo reconoció, que solo estaban ganando tiempo. François Hollande dijo lo mismo, lo confirmó. Sin embargo, ¿cómo podemos quedarnos tan atrapados en Europa en esta narrativa no provocada? Porque esto es realmente lo que lo impulsa. Todo es no provocado. Es como si todo desde 2008 hasta Minsk hubiera desaparecido. Y de repente, de la nada, surgió la más reciente reencarnación de Hitler, y ahora quiere conquistar toda Europa. ¿Cómo es que no hay oposición a esta narrativa?
porque es tan absurdo. To this narrative because it's so beyond the absurd. You know, when you talk about the conflict in Iraq, Sabes, cuando hablas del conflicto en Irak o en Afganistán, nadie dice que sea no provocado e injustificado. Pero cuando abordas la cuestión en Ucrania, cada comentarista, quiero decir, aquellos que están a favor de la narrativa occidental, obviamente usan las palabras injustificado y no provocado. Así que cuando tienes tal narrativa, eso significa que fue justificado y provocado. De lo contrario, no tendrías la necesidad de subrayarlo, y creo que fue provocado. En primer lugar, mencioné este comentario de Alexei Arestovich en 19, donde te explica un asombroso. Alexei Arestovich of 2019, where he explains a very astonishing strategy that means Estrategia que significa que necesitamos tener una guerra con Rusia y destruir a Rusia. Una vez que Rusia esté destruida, entonces no habrá problema para que ni entre en la OTAN. Entonces, si Ucrania entra en guerra con la OTAN, podemos hablar de algunos términos para la finalización de la guerra. No, no hablaremos sobre ningún término de finalización de la guerra. Al contrario, esto probablemente impulsará una gran operación militar por parte de Rusia contra Ucrania, porque tendrán que ponernos en una relación infraestructural y convertir todo en un territorio arruinado para hacernos no querer ir a la OTAN. Entonces, ¿podrás Rusia directamente a la OTAN? Por supuesto. No la OTAN. Tendrán que hacerlo antes de que entremos en la OTAN, para que no estemos interesados en la OTAN. Dejaremos de estar interesados como un territorio arruinado, con una probabilidad del 99.9%. Nuestro precio por entrar en la OTAN es una gran guerra con Rusia. Y hasta cierto punto hay, de nuevo, no estoy en la sala de planificación del Estado Mayor General de Ucrania, pero... Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. And to some extent, there is, again, I'm not in the planning room of the Ukrainian General Staff, but I can assume that's the plan that was followed. Puedo asumir que ese es el plan que se siguió. Si vuelves al documento que mencioné, la RAND Corporation, tengo que subrayarlo, es el grupo de expertos del Pentágono. Fue creada para las necesidades del Pentágono a finales de los años 40 para elaborar la estrategia nuclear de la época, porque tenían un arma pero no una estrategia para usarla. Desde entonces, la RAND Corporation ha sido el grupo de expertos privilegiado y tienen muy buenas publicaciones, por cierto, aunque obviamente es pro-estadounidense. Pero cuando se trata de ese documento que mencioné antes, Extending Russia, cuando buscas el término provocado, verás que aparece en 8 ocasiones, porque sugieren 6 medidas para debilitar a Rusia. Entre ellos, por cierto, está usar a Ucrania para desestabilizar a Rusia. En 8 ocasiones en todo el documento dicen que provocará la intervención rusa. En 8 ocasiones. E incluso si miras bajo riesgos, y si miras el documento, creo que es la página 100 o algo así. En cualquier caso, si lees bajo riesgo, verás que los autores de ese estudio o informe dijeron, ten cuidado porque eso podría llevar a la pérdida de territorios y vidas humanas para los ucranianos. Y eso presionará o empujará a los ucranianos a una paz desfavorable. Es decir, que anticiparon perfectamente que la estrategia que sugirieron en estos documentos estaba llevando a la guerra con Rusia. Eso significa que si observas las medidas que se provocaron, puedes ver las 6 medidas de las que has sido testigo en los últimos 3 años que consideran Asia Central. Quiero decir, hay diferentes factores, no los tengo en mente ahora mismo, pero es muy fascinante ver cómo estos tipos fueron diseñaron esas 6 medidas y las analizaron, pero también vieron los riesgos de eso. Y lo que estamos presenciando estos días son exactamente los riesgos que fueron anticipados
por aquellos que sugirieron o propusieron esa estrategia. Así que todo se explica por sí mismo hasta cierto punto. Everything is self-explanatory to some extent. But Pero esta era una idea. Y aquí tenemos que entender que hay dos capas del conflicto, y debemos tener cuidado de no mezclarlas, porque lo que Emmanuel Macron dijo el pasado viernes en su discurso al público francés creó confusión al mezclar esas capas. La capa más profunda es obviamente el problema con la OTAN. Pero este problema es uno que podría resolverse bastante fácilmente. Recuerden que Rusia no está en contra de la OTAN como tal, porque incluso Rusia propuso ser parte de la OTAN. Cuando estuve en la OTAN comencé en 2012. En ese momento, el Maidán aún no había ocurrido, y Rusia, así como Bielorrusia y otros, formaban parte del llamado Programa de Asociación para la Paz y el Consejo de Asociación Euroatlántica. Euro-Atlantic Partnership Council. And that's the framework in which I was, in fact, Y ese es el marco en el que, de hecho, se me permitió que mi país tuviera una posición para mí en la OTAN. Yo era el único suizo trabajando en la OTAN, pero los rusos también estaban allí, lo que significa que los rusos tenían discusiones regulares y normales con la OTAN. No estaban en contra de la OTAN. Bueno, el problema es, y creo que el verdadero problema comenzó en 2002, y más tarde, cuando la administración Bush y luego las administraciones de Obama y Trump empezaron a abandonar todos los tratados de desarme. El primer tratado de desarme fue el Tratado ABM, que fue utilizado por la administración Bush para estacionar misiles antibalísticos en Polonia, Chequia y Rumania. El problema es que los lanzadores que se planearon en ese momento para estar en Polonia y así sucesivamente son de doble uso. Eso significa que puedes usarlos para propósitos antibalísticos, pero también puedes usarlos para misiles balísticos. Lo que significa que si lo miras desde el punto de vista de Rusia, nunca sabes exactamente qué hay en esos lanzadores. Y eso es un riesgo potencial. En este punto, Rusia comenzó a invocar la Declaración de Astana de 2010, específicamente el principio de la indivisibilidad de la seguridad. Según esta declaración, la Declaración de Astana es un documento de la OSCE que fue firmado por todos los participantes de la Organización Euroatlántica. El principio básico de la indivisibilidad de la seguridad es que no puedes promover tu propia seguridad a expensas de la seguridad de tus vecinos. Por lo tanto, estacionar misiles o misiles nucleares en tu territorio podría esencialmente estar permitido. Pero como crea un problema para tu vecino, entonces no está permitido porque ese es un problema de la indivisibilidad de la seguridad. Y ese es un tema que ha sido invocado repetidamente por los rusos. Y eso creo es un punto clave al que nadie presta atención. Pero es una realidad de la que hay que tener cuidado. Y si tienes una organización donde hay un diálogo constante entre todos, entonces resuelves estos problemas. Y eso se relaciona con el tema que también ha sido invocado repetidamente por los rusos, que es el tema de la seguridad por cooperación en lugar de seguridad por confrontación. Y ese es el principio. Recuerda que mencioné la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que comenzó como la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que inicialmente fue un proyecto de la Unión Soviética. Comenzó como un proyecto de la Unión Soviética y se desarrolló en el proceso de Helsinki, que terminó como la OSCE. Pero esta idea de seguridad y cooperación es un aspecto clave de la comprensión rusa de la seguridad del continente. Creo que, independientemente de si estamos a favor o en contra de Rusia, ese no es el problema aquí. Pero vemos que la OTAN como estructura no está adaptada para el tipo de problema que tenemos, por ejemplo en Ucrania y otros ejemplos. Quiero decir, los Balcanes podrían ser otro ejemplo. La OTAN es desproporcionada para esto porque fue diseñada para la guerra nuclear. Y vemos que si tenemos un problema en Europa, no se puede resolver usando armas nucleares.
And therefore, the security of the Por lo tanto, la seguridad del continente no debe basarse en la confrontación como lo fue durante la Guerra Fría, donde teníamos dos bloques enfrentados. En cambio, necesitamos otro tipo de seguridad. Soy un firme defensor de la seguridad mediante la cooperación. Por cierto, también es el principio básico de la política de seguridad suiza, la seguridad cooperando con tus vecinos. No quieres antagonizar a tus vecinos. Intentas cooperar con ellos. Esto tiene sus pros y sus contras, y también hay desventajas, pero es la mejor manera de garantizar tu seguridad. Creo que esta visión que puede surgir cuando mencionaste la condición de lo que puede venir dentro de este proceso de paz, podría llevarnos a algo así. we may end up with something like this. I don't know. Again, I don't have the crystal ball. But that's the first layer. No lo of the sé. conflict in Ukraine. The De second nuevo, layer no tengo una bola de is very cristal, important to remind this. pero esa es la primera capa del conflicto en Ucrania. La segunda capa, y creo que es muy importante recordarle a la gente, es que la razón por la que los rusos entraron en Ucrania no es por la OTAN, es por la protección de los civiles. Esa es la justificación para entrar en Ucrania. Y eso es muy importante decirlo porque cuando escuchamos a Emmanuel Macron hoy diciendo que después de Ucrania, Rusia atacará a Europa, presentamos una justificación diferente. No se trata de reconstruir la Unión Soviética porque obviamente Europa Occidental nunca ha pertenecido a la Unión Soviética. Así que va más allá de eso. Western Europe has never belonged to Soviet Union. So it goes beyond that. And that's this idea that the reason for Y esta es la idea de que la razón por la que Rusia entró en Ucrania se basó en una decisión irracional. De hecho, la decisión de entrar en Ucrania fue perfectamente racional. Estaba perfectamente limitada a la protección de los civiles. Y eso se relaciona con lo que dijo Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022, cuando afirmó que los dos objetivos son la desmilitarización, que significa paz, para aliviar o eliminar la presión militar sobre la población rusa, y la desnazificación, que es eliminar la presión de esos paramilitares contra la población. Y quizás recuerdes, Dan, que justo antes de la firma o la firma parcial del acuerdo en Estambul, el 28 de marzo de 2022, el ejército ruso declaró alcanzado el objetivo de desnazificación. Ese es el punto donde rodearon Mariupol, donde estaba el regimiento o brigada Azov, dependiendo de cuándo era un gran regimiento. Pero en el momento en que el regimiento Azov fue rodeado en Mariupol, el ejército ruso dijo que habíamos logrado el objetivo de la desnazificación, mientras que el objetivo de la desmilitarización estaba de hecho en curso. Y dado que los europeos siguen alimentando a los ucranianos, obviamente siempre estamos reconstruyendo, no reinventando la rueda, sino recreando el problema. Porque puede recordar que en junio de 2022, Zelensky dijo desde ese momento dependemos de Occidente, lo que significa que su ejército había sido destruido, había sido completamente desmilitarizado en ese momento. Y el apoyo subsiguiente que fue proporcionado por los europeos de junio a diciembre de 2022, con equipo soviético antiguo proveniente de los países de Europa del Este, fue el primer lote de equipo. Luego este lote fue destruido, fue desmilitarizado por segunda vez. A partir de ese momento, Zaluzhny pidió tanques M1 Abrams y Leopard 2 y cosas por el estilo. Eso es lo que vimos aparecer en el teatro a principios de 2023, lo que permitió a los ucranianos comenzar su llamada contraofensiva en junio de 2023, y eso fue destruido nuevamente. Luego hubo una solicitud de nuevo equipo, y se proporcionaron los Patriots y todo este equipo de tecnología más avanzada a los ucranianos, porque habían sido desmilitarizados por tercera vez. Y hoy estamos en una situación en la que están completamente desmilitarizados. Pero la situación hoy es aún peor porque los estadounidenses ya no tienen más recursos para proporcionarles, y los europeos están completamente agotados. Ahora tienen que tomar de sus propias reservas para proporcionar esto. Así que, a medida que pasa el tiempo, menos capaces son los europeos de cumplir su promesa.
Debemos recordar que en abril de 2022, cuando Zelensky retiró su propuesta a los rusos que fue firmada por la delegación ucraniana, los rusos estaban a punto de firmar su parte del acuerdo. Pero Boris Johnson vino y dijo, no, retira tu propuesta. En ese momento Zelensky lo cambió por apoyo ilimitado. Y esa es la razón por la que Zelensky viene y sigue viniendo a pedir equipo, porque se le prometió este equipo, se le prometió apoyo ilimitado. El problema es que, como ocurrió al principio de la ofensiva, recuerdo que el 1 de marzo de 2022, el ministro de Economía francés dijo que harían colapsar a Rusia. Sugería que sucedería en semanas, porque subestimamos la resiliencia militar, económica y social de los rusos. Pensamos que colapsaría mucho más rápido de lo que ocurrió. Por lo tanto, Zelensky ahora está atrapado en una situación en la que abandonó su perspectiva de paz contra una promesa que Occidente no puede cumplir porque Rusia es más fuerte de lo anticipado. Bueno, esto proporciona una buena transición hacia lo que quería abordar a continuación. Quería preguntarte sobre la posibilidad de paz, porque parece que la guerra está llegando a su fin, ya sea en el campo de batalla o a través de negociaciones. Ahora bien, anteriormente has argumentado que en un contexto más amplio, lo que ha causado la guerra y el colapso de la arquitectura de seguridad europea ha sido el fracaso en reconocer este principio clave de seguridad indivisible. Es decir, un lado no debería aumentar su seguridad a expensas de otro. Lo que es bastante interesante es que esto casi ha sido una estrategia, un enfoque para hacer esto, simplemente porque este ha sido el modelo para una paz hegemónica, que se manifestó a través de la expansión de la OTAN. Porque el mes anterior, la OTAN prometió a Ucrania la futura membresía en 2008. Es decir, en marzo de 2008, el ex primer ministro británico Tony Blair, en un cable de Wikileaks, aparentemente dijo a los estadounidenses que nuestra estrategia principal hacia Rusia debería ser hacerla un poco desesperada con nuestras actividades en las fronteras a lo largo de Rusia. Y nuevamente, esto contrasta con lo que sería la seguridad tradicional. Es decir, no imponer su propia seguridad a expensas de la. Por este caso, ese era el objetivo real. Y también vimos esto en el documento de RAND de 2019. El argumento era que si amenazamos con la expansión de la OTAN, esto hará que los rusos se sientan obligados a invertir más recursos y vidas en Donbass, nuevamente en 2019. Pero quería preguntarte, ¿cómo? Solo para explorar la posibilidad aquí de un acuerdo de paz, porque independientemente de las conversaciones y la fanfarronería de la administración Trump, es un buen punto de partida comenzar desde lo que quieren los rusos, porque están ganando la guerra. Entonces, ¿qué es lo que Rusia quiere de las negociaciones? Eso es idealmente, pero también, ¿dónde ves que estaría dispuesta a comprometerse y negociar? ¿Cuál es la demanda mínima, supongo, frente a sus objetivos declarados? Sabemos exactamente la posición de los rusos en esta etapa. Quiero decir, dijeron que para comenzar, para iniciar el proceso, para participar en la negociación, hay dos condiciones que deben cumplirse. La primera es que no debe haber presencia ucraniana en los 4 oblasts de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Eso está claro. Y la segunda es la neutralidad de Ucrania. Y esa es probablemente la parte más complicada, porque es ahí donde puede haber problemas hoy. Hay un entendimiento común, pongámoslo de esa manera. No estoy seguro de que los ucranianos estén totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando vemos las encuestas realizadas en Ucrania, vemos que cada vez más personas entienden que la realidad sobre el terreno es tal que Ucrania tendrá que renunciar a recuperar el territorio que fue perdido ante los rusos. Y además, para los rusos, tenemos que decir
que mantener esos territorios no es solo por el simple hecho de tener una expansión territorial, aunque obviamente es un puente terrestre hacia Crimea y todo eso. Esto es claro. Pero hay una segunda cosa que nadie menciona. También es una forma de evitar que la población dentro de esas repúblicas sea sometida a violencia de venganza si se devolviera a los ucranianos. Exactamente lo que los rusos experimentaron en 2014. Porque después del levantamiento que mencioné en 2014, hubo mucha acción de venganza por parte de esos paramilitares, y eso de hecho comenzó a radicalizar o antagonizar mucho a las dos comunidades. Así que mantener esos territorios es una cosa, pero todos empiezan a admitir que probablemente Ucrania tendrá que abandonar esos territorios. La segunda cosa es la neutralidad. Y aquí tenemos que ser muy claros. Si miras la Constitución de Ucrania, la Constitución anterior, hay una en 1991 y otra en 1996, no mencionan la neutralidad. No mencionan la neutralidad, pero dicen que no habrá bases extranjeras ni tropas extranjeras en Ucrania, lo que puede interpretarse como algún tipo de neutralidad, pero no era una neutralidad formal. Y es importante porque muchos comentaristas piensan que era neutralidad y por lo tanto Ucrania no tenía derecho a unirse a la OTAN. Creo que eso probablemente está en el Tratado de la CEI que se firmó cuando se dividió la Unión Soviética, que era una idea de no pertenecer a alianzas. No estoy seguro de esto, pero probablemente es de donde viene eso. Pero en la Constitución ucraniana no tienes eso, pero ciertamente está explícitamente declarado que no debe haber tropas extranjeras ni bases extranjeras en el país. Lo que significa que en teoría la idea de ser parte de una alianza podría permitirse. Ahí es donde entra en juego la indivisibilidad de la seguridad, porque obviamente tener a Ucrania como parte de la OTAN y tener el riesgo de tropas de la OTAN, como sucedió en Polonia, los estados bálticos y otros países, e incluso el estacionamiento de esos misiles, explica por cierto el famoso discurso de Vladimir Putin en Múnich en 2007. Eso es exactamente lo que desencadenó su famoso discurso, que eventualmente presionó a los países occidentales para pedir la OTAN y todo eso. Se sintieron un poco ofendidos por su posición, pero la posición rusa era totalmente legítima en ese momento. En cualquier caso, ese será el punto más complicado, porque todos dicen, bueno, Ucrania debería ser soberana y tener el derecho a y bla bla bla. Y ahí es probablemente donde, si queremos resolver el problema, tendremos que repensar toda la arquitectura de seguridad europea. Esa es mi opinión personal, porque, por cierto, lo que está sucediendo estos días es que los europeos se sienten abandonados por la administración Trump, sienten la necesidad de tener una política de seguridad independiente, una defensa independiente y todo eso, lo que significa que probablemente hay algunas reflexiones en Europa. El problema es que no estoy seguro de que esas reflexiones sean muy constructivas. Están dirigidos a Rusia en lugar de tener un mejor sistema de seguridad que proporcione seguridad precisamente a través de la cooperación y no por confrontación. Creo que estamos muy en un estado de ánimo confrontacional. Así que lo que está sucediendo hoy podría ser un buen punto de partida para tener algo nuevo y un nuevo enfoque de seguridad, pero no es el caso. Y no es el caso por dos razones. Pero una razón, si quieres una política de seguridad, y eso se aplica a cualquier país, y obviamente también a la Unión Europea, una política de seguridad se basa en dos pilares, la política exterior y la política de defensa. Para simplificar, básicamente cada país tiene ambos, y juega alternativamente, quiero decir, obviamente más a menudo con la política exterior que con la política de defensa. Pero estos son los dos pilares. Y la política de defensa probablemente sería más para el mal tiempo y la política exterior para el buen tiempo. No lo sé. Y tienes una superposición cuando tienes tiempos difíciles. Pero esta es la idea. Ahora, si miras a la Unión Europea, como dijimos antes,
no tiene política exterior. Quiero decir, diplomacia exterior. No hay nada. Hay una institución, pero no se utiliza como debería. Cuando vemos conflictos como el de Ucrania, no hay una política exterior real porque no sabemos exactamente a qué apunta esta política exterior. Quiero decir, hasta ahora solo han proporcionado armas, lo cual no es realmente política exterior en mi opinión. Y vemos que no hay discusión alternativa, no hay planificación alternativa. Y vemos que incluso, como dijimos antes, Trump ya había anunciado hace un año antes de ser elegido que haría todo lo posible para detener el conflicto en Ucrania. Y después de ser elegido, obviamente comenzó a tomar medidas para detener este conflicto. Nombró a Keith Kellogg y todo eso para tener instrumentos para detener el conflicto. No estoy seguro de que entendiera bien el conflicto, pero ese es otro tema. Pero quería hacerlo, pero curiosamente todos lo sabían. Estaba en las noticias, en los medios y todo eso. Pero la Unión Europea no hizo nada al respecto. No hubo absolutamente ningún movimiento por parte del Servicio de Acción Exterior para proporcionar algún plan alternativo, o contrarrestar a Trump, o encontrar alguna manera de acomodar la política de Estados Unidos con la política europea y cosas así. Nada. Cero. Simplemente se sorprendieron, como anunció Trump, la reunión en Riyadh entre los rusos y la delegación de Estados Unidos. Así que eso significa que los europeos no estaban en absoluto preparados para eso. Y eso muestra que no hay absolutamente ninguna política exterior. Estaban totalmente enfocados en debilitar y destruir a Rusia, punto. No hay un plan alternativo, no hay otros enfoques ni otras prioridades, nada más. Es solo eso, esa es la primera cosa. Y ahora se dan cuenta de que ni siquiera tienen una política de defensa. E incluso si estuviéramos hablando de una política de defensa que pudiera, digamos, materializarse en esta etapa enviando tropas a Ucrania, solo dos países pueden hacer eso, Francia y el Reino Unido. Y el Reino Unido ni siquiera es parte de la UE. Así que eso significa que ni siquiera existe la política de defensa. Así que estamos hablando de una política de seguridad por parte de una organización que no tiene absolutamente ningún plan, ni siquiera las instituciones. Y aun cuando hablamos de ello ahora, estamos hablando de rearmar Europa y todo eso. Así que ni siquiera estoy discutiendo el tema de reconstruir un complejo militar industrial en Europa. Por cierto, si este complejo militar industrial no colapsó, sino que se redujo en Europa, es porque en ese momento no sentíamos la necesidad de uno. Eso es muy importante. Eso se debe a que después de la Guerra Fría, sabemos que la Guerra Fría podría proporcionar un marco para tener la coexistencia pacífica, y por lo tanto deseamos reducir nuestros gastos militares, nuestro aparato militar es complejo militar industrial al mínimo, porque toda la necesita es un ejército. Soy un ex coronel del ejército suizo, así que definitivamente no estoy en contra de ningún ejército bajo el principio de que siempre tienes un ejército en tu territorio, ya sea el tuyo o el de otra persona. Por lo tanto, necesitas un ejército, pero probablemente no necesitas tener exactamente el mismo nivel de preparación si te sientes en paz con tus vecinos, como lo harías si te sientes en guerra. Y esa es exactamente la razón por la que nuestro complejo militar industrial se redujo después de la Guerra Fría. Así que no es necesariamente algo malo. El problema es que hoy en día, ves que incluso Emmanuel Macron tiene que crear una amenaza. Tiene que inventar la idea de que Rusia está lista para atacar a Europa y todo eso para provocar este movimiento hacia un rearme de Europa. Eso muestra definitivamente que en Europa nadie pensó en esto, y todo surge de repente en estos días. De repente, queremos enviar tropas y gastar 800.000 millones de euros en defensa y todo eso. Tenemos que reconstruir los ejércitos y restablecer el servicio militar obligatorio, y todo eso surge en una semana. Eso muestra exactamente que no tenemos política. No hay pensamiento, no hay plan, no hay reflexión sobre cómo vemos el futuro de nuestra seguridad.
see the future of our security. Sorry, I was. Yeah, no, in Germany Lo now siento, discussed estaba, the need for nuclear sabes, weapons. en Alemania ahora, This is discutiendo just la necesidad de armas reactions, nucleares. Quiero decir, mucho de esto son solo reacciones, un poco de pánico. Seguimos golpeándonos el pecho y haciendo cosas que realmente no hemos pensado. Creo que muchas decisiones han sido incorrectas, lo que demuestra esta inmadurez geopolítica. Por supuesto, puedes culparlo a que hemos delegado gran parte de nuestra política exterior a los estadounidenses durante 80 años. Pero mi última pregunta es sobre lo que ves venir ahora desde Europa. Porque, por supuesto, se puede argumentar que la primera regla de la geopolítica, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. First rule of geopolitics, don't put all your eggs in one basket. In this sense, betting everything on the En este sentido, apostar todo por Estados Unidos supone de alguna manera que Estados Unidos pondrá los intereses europeos por delante de los suyos. Pero también, supongo, está el problema de definir los intereses europeos, dado que, como mencionaste, el único objetivo parece ser que debemos seguir luchando contra Rusia. Y ni siquiera hemos discutido qué significa derrotar a Rusia, es decir, derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo. Así que hay una gran ausencia de pensamiento estratégico. Pero, ¿hacia dónde puede ir Europa desde aquí y hacia dónde es probable que vaya? ¿Nos estamos deslizando hacia la irrelevancia? Ciertamente, la situación militar no parece ser excelente económicamente. military doesn't seem great economically. Also, it appears to be weakened. Además, parece estar debilitado económicamente. Geopolíticamente, al menos, se sienten cada vez más aislados. En el pasado, al menos la diplomacia tenía lugar en suelo europeo. Ahora, no nos invitan a las conversaciones y van a hablar a otro lugar. Los rusos, los estadounidenses. Nadie quiere a los europeos cerca, y no los necesitan. Se les ve como poco realistas, se les ve como poco fiables. Nada de esto es bueno para nosotros, quiero decir, para nosotros los europeos. Entonces, estamos derivando hacia irrelevancia. Y vejalmente de la kurzbrustigol. Maybe we can move away from this path. The problem is that today we have conflicting timelines, first of all. El problema es que hoy tenemos cronogramas conflictivos ante todo. Creo que los estadounidenses quieren dejar atrás el conflicto en Ucrania. Eso significa que por ahora lo que quieren es presionar a ambas partes, Rusia y Ucrania, para que se sienten a la mesa de negociaciones. Y quieren evitar que los europeos se involucren en eso. Y los europeos, porque no tienen una presencia significativa, quiero decir, como dijiste correctamente, no sabemos exactamente qué quieren lograr los europeos, porque continuar la guerra no es un logro. ¿A dónde lleva eso? Y nadie lo sabe. Y creo que incluso en Europa nadie lo sabe. Se trata solo de luchar contra Rusia. Punto. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo podemos definir la victoria para Ucrania o la derrota para Rusia? ¿Y cuál es el punto en el que decidimos dejar de luchar? What is the point where we decide we stop fighting? Nobody knows that at all. So now you have a Nadie sabe eso en absoluto. Así que ahora tienes una Europa que simplemente está pidiendo más guerra, pero sin saber hasta qué punto. ¿Están esperando que Ucrania sea destruida? Porque definitivamente estamos en una guerra de desgaste. Y en una guerra de desgaste, obviamente, si eres el más débil, te volverás aún más débil. Cuanto más tiempo le des a la guerra de desgaste para que ocurra, más seguro es que el más débil o los más débiles se volverán aún más débiles y eventualmente desaparecerán. Así que la lógica de perpetuar la guerra no tiene absolutamente ningún sentido desde mi punto de vista. Y creo que los estadounidenses han identificado esto, y por lo tanto quieren mantener a los europeos a raya, y probablemente ni siquiera quieren estar directamente involucrados en la discusión ellos mismos. don't even want to be directly involved in the discussion themselves. They just want to promote a dialogue. Solo quieren promover un diálogo y llegar a un acuerdo. Punto. No estoy seguro de que quieran un acuerdo específico, por cierto, pero entienden que si dejamos que las cosas sigan así, y creo que Trump ha expresado esto muchas veces, que si las cosas continúan así, Ucrania desaparecerá. Y eso incluso fue afirmado por algunos, incluso Kirill Budanov, el jefe de inteligencia militar, dijo algo así. Lo que significa que creo que la idea de continuar alimentar el campo de batalla no tiene ningún sentido. El problema es que nadie en Europa siente que no tiene sentido.
y creo que el primer objetivo es llegar a un acuerdo en Ucrania. The first timeline is to have a settlement in Ukraine. And the second timeline is to define. Y la segunda línea de tiempo es definir, como discutimos antes, una política exterior, una política de defensa, una política de seguridad, una nueva arquitectura de seguridad europea, y eso tomará tiempo. Incluso si solo tomamos la declaración de Ursula von der Leyen sobre el rearme de Europa y lo que quieren los estadounidenses, vemos una gran discrepancia. Porque incluso si inviertes 800.000 millones, en primer lugar, no lo invertirás en un solo día, lo que significa que reconstruir y rearmar Europa llevará años, mientras Emmanuel Macron habla de una amenaza existencial en las próximas semanas desde Rusia. Así que vemos que estamos aquí entre líneas de tiempo definitivamente conflictivas, mostrando también, como mencionaste correctamente, la inmadurez de los políticos europeos. Y creo que ese es el verdadero problema. Ahora, mi opinión personal es que la administración Trump de alguna manera impondrá un diálogo, impondrá un proceso de negociación. Si será a favor de Ucrania, lo dudo, porque, como bien dijiste, Rusia está ganando. Y al final del día, si están ganando de esa manera, no hay incentivo para que tengan una discusión. Cuando hablamos de, comenzamos con el tema del alto el fuego de 30 días, ¿cuál es el incentivo para que Rusia tenga un alto el fuego? Están ganando. El incentivo es solo para Ucrania. Entonces, ¿qué reciben en contraparte por el alto el fuego? Verás, la realidad es que si fueran iguales en el campo de batalla, si tuvieras un verdadero estancamiento como la gente piensa, entonces podrías decir, ok, tenemos que ceder un poco a cada uno. Pero el problema es que hoy Rusia está definitivamente ganando. Y lo que sucedió en el Oblast de Kursk en los últimos días muestra que los rusos están definitivamente en el camino de la victoria. Esto significa que estamos en una situación donde necesitamos encontrar una solución rápida y la respuesta de los europeos es solo a medio o largo plazo. Por lo tanto, no veo exactamente cómo los europeos pueden encajar en el proceso que los estadounidenses están patrocinando en Ucrania. Mi opinión es que los estadounidenses continuarán con su proceso. Presionarán a los ucranianos para lograr eso. Esperamos que conduzca a una buena paz. Pero nuevamente eso se decidirá en parte en el campo de batalla, porque mientras los rusos no tengan en la mesa de negociación lo que esperan, seguirán luchando. Esto significa que al final del día, el resultado del proceso de paz vendrá tanto del campo de batalla como de la mesa de negociación. Y eso es de que los europeos no han entendido. Ahora probablemente tendrán un asiento de pasajero en el proceso, porque eso es la Unión Europea, y probablemente seguirán camino en el proceso. Pero no estoy seguro de que los estadounidenses les permitan tener una voz fuerte en eso, porque saben que no quieren que el proceso ocurra. Así que es una posición muy difícil vista desde los estadounidenses. Y probablemente harán todo lo posible para evitar que los europeos se involucren en eso. Y para los europeos, al final del día, porque no tienen política exterior, porque no tienen objetivos, porque no tienen estrategia, porque no saben exactamente qué quieren lograr, excepto simplemente luchar contra Rusia, serán marginados. Y eso es, creo, lo que esperaría, pero es solo una esperanza, porque estoy seguro de que nunca sucederá. Quiero decir, con el liderazgo actuales. Solo podríamos esperar que esto pudiera desencadenar la necesidad de que los europeos reconsideren su política exterior, reconsideren la forma en que se involucran, no solo en el marco del conflicto ucraniano y las relaciones con Rusia, sino también con todo el sur, porque vemos que Europa está desconectada de todas partes y también se desconectará de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, debido a los aranceles y todo eso, quieren llevar empleos de Europa a los Estados Unidos, y eso aumentará el aislamiento de Europa.
Y creo que los europeos ni siquiera han entendido eso. Lo que significa que en los días que vivimos hoy, los europeos deberían haber reconocido o identificado la oportunidad de repensar su propio futuro, su propia arquitectura, su propia, en alemán se diría, Weltanschauung. In German you would say Weltanschauung, because that's their understanding of the world. Porque esa es su comprensión del mundo de alguna manera. En mi opinión, se han centrado completamente en el conflicto ucraniano y la lucha contra Rusia, y han perdido de vista el resto del mundo, incluso su propia economía. Ahora se están dando cuenta de que están en estado de shock y pánico porque ven que están del lado del Atlántico. Están entre Estados Unidos y China, porque ahora han antagonizado a todos. Los rusos no están muy interesados en reanudar las relaciones con Europa, de hecho porque han reconstruido las redes hacia Eurasia y Asia, han restablecido el contacto con el sur, han reorganizado sus mercados hacia el sur. Y hoy, incluso cuando hablamos de gas, por ejemplo, incluso los ucranianos han destruido los gasoductos. For instance, even the Ukrainians have destroyed the pipelines. Nord Stream, I don't even need to mention that. Meaning that Nord Stream, ni siquiera necesito mencionarlo, lo que significa que para los rusos volver hacia Europa es una responsabilidad, lo que significa que para Europa de hecho están cada vez más desconectados del resto del mundo. Y no se han dado cuenta de eso hasta ahora, porque solo piensan entre ellos en su burbuja, pero están en la burbuja. Y creo que esto es un problema de mentalidad. Las élites que tenemos, quiero decir, si piensas en Keir Starmer, cuando ves a Annalena Baerbock, cuando ves a Ursula von der Leyen y todo eso, estas personas están completamente en su propio mundo. Quiero decir, no entienden lo que está sucediendo fuera de las fronteras de Europa. Y eso, creo, probablemente deberíamos tener un cambio masivo en el liderazgo en Europa, para tener personas que comiencen a pensar de manera diferente. Tenemos que reiniciar todo el pensamiento europeo. Esa es mi opinión. Y eso sucederá, quiero decir, obviamente no en un día. Eso tomará algún tiempo. Pero ya vemos movimientos. Lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en ciertos países, pero esto no estoy seguro de que sea incluso el mejor movimiento porque no queremos volver a algún tipo de ideologías nacionalistas. Esta no es la idea. Deberíamos tener personas que piensen en cómo trabajar mejor juntos. Y mi opinión personal, no soy antagonista a Europa. Creo que Maastricht fue un puente demasiado lejos. Tener un mercado común, lo que teníamos antes de Maastricht, era lo mejor para Europa. Mantener las identidades de cada país, cooperar entre sí, facilitar el comercio y los intercambios y todo eso, pero comenzar a tener estructuras comunes. Tengo la palabra en alemán, lo siento por eso. Pero el liderazgo y las estructuras de mando son demasiado para Europa. Somos demasiado diversos. Los estonios no tienen las mismas aspiraciones ni el mismo entendimiento del mundo que los portugueses. Tú eres de Noruega, yo soy de Suiza. Somos dos países conocidos por nuestro, digamos, justo entendimiento del mundo. Pero aunque tú tienes una visión nórdica, yo tengo una comprensión más centroeuropea de las cosas. Es que hay grandes diferencias. Podemos encontrar diferencias. There are differences. We can find common grounds, but there are differences, and it will be very difficult to unify all. Y será muy difícil unificar todo esto en algún tipo de proyecto vago o hacer que todos miren en la misma dirección, teniendo las mismas aspiraciones. Somos demasiado diversos para eso. Esa es mi opinión personal. Alguien tiene que replantearse toda esta arquitectura europea. Deberíamos mejorar la cooperación. Deberíamos mejorar el comercio entre nosotros. Deberíamos mejorar la forma en que podemos interactuar entre nosotros. Todo eso necesita mejorar. Pero creo que entrar en la misma estructura y pertenecer a la misma estructura, al mismo sistema político con personas que ni siquiera son elegidas en Bruselas, es realmente un paso demasiado grande. En mi opinión, Maastricht fue simplemente un paso demasiado grande. My view is that Maastricht was just the bridge too far.
I think this is a feature in human nature. Creo que esto es una característica de la naturaleza humana. Es decir, miramos a nuestro propio grupo, el grupo interno tal como es, y exageramos las similitudes. Pensamos que somos muy similares, y luego miramos al grupo externo, nuestros oponentes, y asumimos que no hay nada en común, completos opuestos. Si esto se puede abordar, generalmente se pueden resolver muchos problemas. Es decir, los europeos, desde Noruega hasta Suiza, son países muy diferentes y a menudo exageramos cuánto tienen en común. Puede ser algo bueno tener esta diversidad europea. De hecho, esto refleja la idea de las ciudades-estado griegas, la vitalidad que gana. Así que uno no debería desechar esto, y también acumular muchos problemas al forzar a todos en la misma caja. Accumulate a lot of problem by forcing everyone into the same box. And it's the same with the Americans. There are some Y es lo mismo con los estadounidenses. Especialmente en este país, los políticos son bastante salvajes. La suposición de que porque somos aliados, nuestros intereses estarán casi completamente superpuestos. Quiero decir, tendremos intereses diferentes. La gran potencia cuidará primero de sus propios intereses. Esto debería ser sentido común, pero asumimos que todo es exactamente igual porque estamos en el mismo bloque. Y luego miramos al grupo externo, los rusos. Y sí, siempre son completamente opuestos a nosotros. Son nuestro otro cada vez, y exageramos y subestimamos cuánto tenemos realmente en común, porque no es tan diferente. Así que no, espero que haya algunos cambios, pero estoy un poco pesimista estos días, supongo. I'm not a bit pessimistic these days, I guess. Should take advantage of our differences. Deberíamos aprovechar nuestras diferencias, pero deberíamos explotar nuestras similitudes. Sí, pero, como dijiste correctamente, poner a todos en la misma caja, con el mismo objetivo, con la misma línea, con el mismo... Estamos recreando la Unión Soviética en Europa hoy. Y vemos eso, por cierto, en la libertad de prensa, la libertad de expresión y todo eso. Vemos que todo tiene que estar alineado en lo mismo. Y eso creo es ir demasiado lejos. Estamos yendo demasiado lejos. Pero bueno, We are going too far. But Yeah. anyway. Well, the British scholar David Mitrani, he wrote in Bueno, el académico británico David Mitrani escribió en la década de 1960 que si Europa optara por un modelo federalista, el objetivo en sí debería ser federalizar. Predijo que Europa Occidental en ese momento comenzaría a parecerse más a la Unión Soviética. Así que podrías estar en lo cierto. De todos modos, Coronel Baud, realmente aprecio su tiempo. Ha sido muy amable al dedicar tanto de él. Así que gracias. Ha sido ampliamente interesante. Y realmente espero que podamos hablar con usted en el futuro. Así que gracias de nuevo. I get to speak with you again in the future, so thanks again. That was fue un placer. Gracias por invitarme hoy. Muchas gracias. Thank you very much.